Si cambias tu energía, cambias tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra energía se expresa en vibración, en información. Básicamente la vibración es información. Y a través de esa vibración, que en apariencia es invisible a nuestros ojos, le estamos enviando al campo cuántico el diseño, el plano, el mapa, la hoja de ruta de lo que queremos en nuestra vida. Si no resonamos con la idea del campo cuántico, le podemos decir la conciencia mayor, el universo, Dios, el uno, la fuente, el inconsciente, la mente inconsciente. Pero básicamente es lo mismo, son diferentes formas de nombrar la misma presencia, la misma cualidad, ¿sí? Que es la cualidad esencial que está en todos nosotros y de la cual partimos y de la cual no estamos separados. Entonces, cuando yo cambio mi energía, estoy cambiando la información que estoy enviando. Y al cambiar esa información, si esa es esa información que yo envío, si hago este razonamiento, ¿no? Si la información que yo envío a través de la energía, a través de vibración, es la que se proyecta en mi mundo físico como resultados, si yo cambio esa información, necesariamente voy a obtener algo distinto. El punto acá está, ¿cómo cambio esa información? ¿Cómo cambio mi vibración? ¿Cómo cambio? ¿Cómo trasciendo? ¿Cómo transformo? ¿Cómo alquimizo esa energía que estoy enviando? Bueno, me voy a basar en este caso en una frase textual del libro de Joe Dispenza, que es Deja de ser tú, que dice lo siguiente: si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de formas nuevas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a la experiencia. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear el estado mental necesario para observar un nuevo estado con esta nueva mente. Cambiar tu vida, por lo tanto, es cambiar tu energía para poder hacer un cambio básico en tu mente y en tus emociones. Cuando nosotros estamos ensayando mentalmente y estamos enfocándonos mentalmente en algo, lo estamos expandiendo. Es como si le ponemos una lupa, si miramos con una lupa o una lente con mucho aumento, digamos. Estamos expandiendo más de eso. Y Joe Dispenza, por ejemplo, en este libro, él habla de esto, de tener pensamientos claros y centrados en tu objetivo, más una apasionada implicación emocional. ¿Por qué? Porque los pensamientos son la carga eléctrica, es lo que enviamos al campo, es lo que estamos emitiendo. Y la emoción es la carga magnética, es lo que atrae de nuevo eso a nuestra vida. Y él hace referencia y trabaja mucho con las meditaciones. Con las meditaciones de hacerte consciente, es hacerte consciente primero de tu cuerpo y después de qué es lo que hay más allá de tu cuerpo. Es como sacar la atención del cuerpo y llevarla simplemente a la energía que nos envuelve, a ese campo de conciencia. Y desde ahí focalizar nuestra mente en pensamientos con una carga emocional. Y para explicar esto, vuelvo a leer un fragmento de su libro que dice lo siguiente: cuando emulamos las propiedades de la conciencia universal, nos estamos convirtiendo en creadores. Para cambiar, ve más allá del entorno, más allá del cuerpo y más allá del tiempo. Para eso, por ejemplo, lo que podemos hacer son esas meditaciones que él recomienda, digamos, que es similar a lo que acabo de decir, digamos, llevar tu atención más allá del cuerpo, a la energía que te envuelve y centrar tu atención en eso. Y desde ahí simplemente focalizarte en aquello que querés, en aquello que querés magnetizar a tu vida, esa información que querés enviar. Pero no alcanza con que vos lo hagas en ese momento puntual, sino que lo podés hacer, tenés que hacerlo básicamente en el día a día. ¿Por qué? Porque si vos ya tenés una identidad anclada a ciertas creencias, a ciertas emociones, a cierto comportamiento, eso es lo que está en piloto automático y lo haces desde el momento en que te levantás. Entonces vos tenés que aprender y enseñarte
y enseñarle a tu cuerpo, enseñarle a tu mente a pensar distinto, a comportarse distinto. Y el sentimiento va a ir a la par. ¿Por qué? Porque así como yo pienso, siento. Los pensamientos van a conectar siempre con esas emociones que ya están en nuestro campo de conciencia, y hay algunas con las que estamos más familiarizadas, y hay otras que no las tenemos tan presentes. Entonces, a medida que yo vaya haciendo el cambio interno, a medida que yo vaya alquimizando, trascendiendo y moviendo esa identidad, se va a producir el cambio en mi energía. ¿Por qué? Porque estoy cambiando mis pensamientos, porque estoy cambiando mis emociones, porque me lleva eso a actuar distinto. Cuando yo empiezo a tener esa coherencia y empiezo a cambiar, se van a producir modificaciones en mi entorno, van a empezar a surgir nuevas posibilidades, se van a empezar a mover cosas. ¿Por qué? Porque soy distinto, porque soy diferente, porque esa inversión interior está dando sus frutos, se está proyectando. Entonces, siempre tener presente esto. Si yo cambio, todo cambia. Si yo cambio mi energía, mi vibración, la información básicamente que estoy enviando, lo que voy a recibir es distinto. ¿Por qué? Porque es correspondiente, porque es similar, porque se va a reflejar. Y nuestra mente siempre va a proyectar y nos va a mostrar aquello que soy consciente de ser, aquello que creo. De hecho, desde las neurociencias se dice el sistema reticular activado, es decir, el SAR. Va a mostrar como si fuera un radar, literalmente, como muestran en las películas, el radar así como el circulito, y el radar en esa área encuentra ciertos objetivos, ¿sí? Está especializado para buscar ciertos objetivos. Bueno, nuestra mente hace eso. La información que yo le envío al campo es la que va a volver a mí. Pero yo solamente voy a fijarme, me voy a dar cuenta de eso. Por eso cuando la gente dice, o cuando nos escuchamos a nosotros mismos decir, no, pero todas son iguales, no, pero todos son iguales, porque a mí siempre me pasa X cosa. Por supuesto que vos te vas a encontrar con que todos son iguales, que todas son iguales y que a vos siempre te pasa eso, porque es lo que crees. ¿Y qué dice tu mente? Bueno, no te cuestiona. Si yo creo X cosa, mi mente dice, bueno, Mica, mira, tenés el comprobante, tenés razón, ¿sí? Nada de lo que nos pasa es por azar, tiene que ver con nosotros, con nuestra energía, con esa información que estamos emitiendo. Entonces, con este video simplemente quería presentarte una perspectiva quizás un poco más científica del mismo tema. Cuando quizás somos un poco más escépticos, hablar así de la metafísica, como trascender y llevarlo a un plano muy místico, lo rechazamos al toque. Y traerlo un poco más a tierra, más científicamente, ya hay ese conocimiento. O sea, no tenemos excusa para seguir postergando nuestro bienestar, para seguir rechazando el hecho de que si yo cultivo internamente un estado amoroso, armónico, pleno, eso lo voy a ver en mi vida, y a su vez que yo cultive eso, es una información que empieza a quedar en el campo de conciencia. Y por lo tanto más personas pueden ir resonando paulatinamente con eso. Es decir, si el cambio interno por mí no me motiva tanto, quizás me pueda motivar sabiendo que estoy dejando un granito de arena para la humanidad. Si yo cambio, todo cambia. Y es posible hacerlo si soy disciplinada y comprometida conmigo. Si yo me comprometo en el día a día a enseñarme a pensar, a sentir y a actuar distinto, ese cambio energético sí o sí se va a producir. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Si te gusta el contenido, obviamente suscríbete, dale like o comenta. Gracias.